En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, la humanidad, la especie humana, se propaga a través de un camino que se llama la familia. Todo el futuro de la humanidad depende de la familia. Y eso quiere decir que la batalla decisiva por el futuro de la humanidad es la batalla por la familia. Observemos cómo en el comienzo de la historia, el primer ataque del enemigo es el ataque a las fuentes de la vida. ¿Dónde quiso Dios que estuvieran las fuentes de la vida? En el corazón y en el vientre de la mujer. Y por eso el demonio ataca en primer lugar a la mujer. Porque la mujer es el corazón mismo, es el corazón palpitante de la familia. Porque todo ser humano tiene una deuda imposible de pagar con esa mujer a quien llamamos con el dulce nombre de mamá. La mamá es el camino que Dios ha querido para que la vida se haga posible. Pero la mujer no está sola. La mujer ha sido bendecida y dotada por Dios con gran cantidad de regalos naturales e incluso sobrenaturales. Pero la mujer no está sola. El niño encuentra en la diversidad y complementariedad del hombre y de la mujer, encuentra esa riqueza, encuentra ese contraste que le sirve al mismo tiempo de apoyo y también de exigencia. Según la psicología, podríamos decir más natural, más común, la mamá tiende a ser ese apoyo porque ama al hijo como una prolongación de su propio ser, mientras que el papá tiende a ser ese llamado, tiende a ser esa voz que desde fuera quiere que el hijo o que la hija alcance su plenitud, llegue a su máximo. Por eso, en la diversidad entre el hombre y la mujer, cada nuevo ser humano se encuentra a la vez sostenido por la ternura femenina y también llamado a crecer por la palabra y hasta cierto punto por el desafío del papá. Esta es la riqueza del plan de Dios, que haya un papá y una mamá. Soy perfectamente consciente de que los tiempos en los que vivimos son tiempos de gran confusión en este tema, pero nosotros, mientras le guardamos el debido respeto a todo ser humano, respetamos a las personas, pero no nos sentimos obligados a estar de acuerdo con todos. De la misma manera que en la política, por ejemplo, una persona puede decir: yo te respeto a ti como persona, pero no estoy de acuerdo con tus ideas políticas, no estoy de acuerdo con lo que tú quieres imponer desde la política. Lo mismo y mucho más debe darse cuando hablamos de estos temas que son propios de la ética y que son propios de la definición de lo que es bueno o malo.
de lo que es conveniente o es dañino. Así que cerremos la introducción a este tema con una gran claridad. Los 3 puntos que he dicho son los siguientes. Primero, la familia es el camino escogido por Dios, camino para el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad pasa por la familia y depende de la familia. De modo que cuando hablamos de proteger, de bendecir, de cuidar, de sanar la familia, estamos hablando del futuro de toda la humanidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, la familia tiene un corazón palpitante allí donde están las fuentes mismas de la vida, allí donde el ser humano, en su más pequeña expresión, cuando apenas es un óvulo fecundado, allí empieza la vida humana. Y ese primer hogar de cada uno de nosotros se llama mamá. Y por eso la mujer ha sido atacada desde el principio por el enemigo, pero también la mujer recibe enorme bendición de Dios. Recuerda lo que tenemos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Fíjate las palabras que dice Dios a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Claramente, esa serpiente es una imagen para referirse al enemigo malo, para referirse al demonio. Y si Dios dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, Dios está declarando de parte de la mujer, de parte de la fecundidad. Dios se está poniendo del lado de la fecundidad, del lado de la mujer. Y toda mujer debe saber que si se abre al don de Dios, recibirá esa fuerza de bendición que ya fue anunciada en el capítulo 3 del Génesis. Toda mujer debe saberlo. También las que no tienen hijos. También las que por vocación, porque reciben un llamado especial de Dios, no tienen hijos según la carne, también ellas son llamadas a estar del lado de Dios y a recibir la fuerza y la bendición de Dios en favor de ese futuro de la humanidad. Es lo que se llama el don de la maternidad, ya sea maternidad física o maternidad espiritual. Entonces, primer punto, el futuro de la humanidad depende de la familia. Segundo punto, el lugar único que tiene la mujer. Y por consiguiente, ahí viene también nuestro tercer punto. Aunque la mujer tiene esos dones particulares, ella también se complementa. Hay una complementariedad entre el varón y la mujer. Porque es propio de la mujer aquello que tiene que ver con el sustento, con el sostener, con el acoger y sostener al ser humano. Es propio del varón lo que tiene que ver con ese situar y también ese llamar a plenitud a ese ser humano que se llama el hijo. Y por eso, donde hay un papá y una mamá, hay una enorme riqueza. Porque hay al mismo tiempo una fuerza que sostiene, hay una calidez que acoge, pero también hay un llamado a crecer, y también hay una bendición, y también hay una exigencia. Entonces, entre la acogida de la mamá y el llamado a crecer del papá, los hijos son al mismo tiempo fuertes porque se sienten sostenidos, pero con conciencia de un deber, con conciencia de una vocación. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y es un plan hermoso. Hoy mucha gente no lo ve. Hoy mucha gente dice, da lo mismo hombre que mujer. Dicen ellos, nosotros a los que hablan así, los respetamos como personas,
pero tenemos el derecho de estar en desacuerdo. El hecho de que yo respete a una persona no significa que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que esa persona dice. Entonces nosotros vivimos un momento muy especial en la historia de la humanidad y en la historia, por ejemplo, de este país, de estos Estados Unidos de América. Vivimos en un momento muy especial en el que hay mucha gente que presiona para que aceptemos cosas que nosotros desde nuestra fe no compartimos. Respetaremos a los que tienen otra opinión, pero el respeto de las personas no implica que tengamos que estar de acuerdo con ellas. Esa es la introducción a este tema. La familia, futuro de la humanidad. El lugar único que tiene la mujer y Dios se ha declarado en favor de ella. Y tercero, la complementariedad entre hombre y mujer con la bendición que esto supone para los hijos, porque se sienten a la vez acogidos y sostenidos, pero también llamados y exigidos. Ese es el plan de Dios. Ahí termina nuestra introducción a este tema. Una vez que entendemos la maravilla que es la familia, nos damos cuenta que la familia está en el centro de muchas batallas, muchas. La familia, si es el futuro de la humanidad, está en el centro de los ataques del demonio. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho un gran cardenal de nuestra Iglesia Católica. Este cardenal de apellido Salah o Salah, africano de nacimiento, ha dicho abiertamente: la familia está en el centro de los ataques del demonio en nuestro tiempo. Por eso le he pedido a los directores de este movimiento de Juventud Renovada que esta predicación última la dediquemos a defender la familia. Y por eso hemos dicho, se necesita oración, se necesita sanación y se necesita liberación, porque en el centro del combate espiritual de nuestra época, en el centro de los conflictos de nuestro tiempo está la familia. Y esto es muy importante que lo sepan todos, pero muy especialmente los que van a formar su familia. Gracias a Dios nos han podido acompañar algunos jóvenes, tanto hombres como mujeres. Gracias a Dios. Eso me alegra. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué es lo que me alegra de que estén aquí? Que yo tengo la esperanza de que estos jóvenes, entendiendo cuál es el tiempo que estamos viviendo, entendiéndolo, cuando vayan a formar su hogar, no vayan con pajaritos de oro en la cabeza, no vayan pensando únicamente en la belleza de la boda. Una amiga mía muy querida, estudiante universitaria, se ponía a hablar con sus compañeras. Tiene sus amigas en la universidad, como es perfectamente natural. Y me decía, esta chica me decía: ¿sabes qué he notado en mis amigas de la universidad? Que cuando ellas hablan de matrimonio, solo hablan de la boda. Es decir, lo único que les parece interesar es la belleza del vestido, el arreglo de la iglesia, las flores, los artistas, la música, la recepción, por supuesto, los regalos, la luna de miel. Pero es que hacer una familia no es solamente eso. De hecho, toda esa celebración en la que muchas veces se desperdicia incluso dinero. Hay gente que está gastando miles y miles de dólares en un matrimonio y luego gastan miles y miles de dólares en un divorcio. ¿Qué sentido tiene eso?
Por eso me alegra tanto que estén algunos jóvenes aquí con nosotros, porque tenemos el deseo de que cuando ustedes vayan a hacer sus hogares, los hagan con los ojos abiertos. Bello el momento de la boda, dejará recuerdos imborrables, pero lo más importante no son esas fotos, no es esa recepción y no son los regalos que se van a recibir en unos pocos días. Lo más importante es la vida de hogar, lo más importante es la vida de familia. Por eso, este tema, en el centro del combate espiritual, está la familia. Pero gracias a Dios, como anuncia la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Veo un poco impulso en ustedes para tomar nota de esos pasajes bíblicos que vamos a comentar. Les invito a que no dejen de entender esas citas bíblicas, porque esas citas bíblicas son la palabra permanente, vigorosa y santa de Dios. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. ¿Qué nos dice? Nos dice, Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo lo necesario. Esa es una gran promesa. Esa es una frase muy importante de la Biblia. Porque si nos dice este apóstol que Dios nos ha dado todo lo necesario, quiere decir que en los tiempos difíciles, y quiere decir que en los tiempos de crisis y en los tiempos de confusión, Dios nos ha dado todo lo necesario. Todo lo necesario. Oye esto, a nuestro buen Dios nada lo toma por sorpresa. Yo sé que muchos de nosotros cuando éramos niños no nos imaginábamos que nos iba a tocar vivir en un mundo o nos iba a tocar vivir en un país donde hay discusiones sobre si los hombres pueden entrar al baño de las mujeres. Esa es una situación que se está presentando en Estados Unidos. Si una persona se declara transgénero y si una persona legalmente se supone que es mujer, así esté con toda su anatomía masculina y con todo su aspecto masculino y con toda su ropa de hombre, perfectamente puede llegar al baño de las mujeres y decir, yo quiero entrar aquí. Muchos de nosotros no nos imaginábamos que una discusión tan absurda, no nos imaginábamos que un despropósito tan grande se iba a presentar en nuestros días. Podemos decir que algunos de nosotros esa clase de discusiones y esa clase de disputas nos parecen tan absurdas que no las veíamos llegar. Pero eso somos nosotros. Óyeme esto, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Amén. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Y eso quiere decir que si Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, eso quiere decir que también para estos tiempos de confusión, también para estos tiempos donde se niegan las verdades más evidentes, también en estos tiempos Dios quiere, sabe y puede proveer a su pueblo con las herramientas, con las armas, con los recursos interiores y exteriores que sean necesarios para la vida y para la piedad. Me gusta mucho lo que dice, para la vida y la piedad. No solamente para sobrevivir. Nosotros no somos simplemente supervivientes. Nosotros sobrevivimos, pero además en nosotros hay
esa dulce experiencia de amor que es propia de la piedad. O sea que también en este tiempo es bueno para el que tenga la vocación, es bueno casarse, también en este tiempo. Y alguien podrá decir: ay padre, pero con tantas cosas que están sucediendo, que parece que no se encuentra hombre que valga la pena por ninguna parte. Y hablo con los hombres y dicen: no sé dónde voy a encontrar mujer que valga la pena. Y entonces yo digo: voy a tener que poner una agencia matrimonial. Pues te digo una cosa: Dios nos da todo lo necesario, no solo para la vida, o sea, para que seamos supervivientes, sino también para la piedad. Eso quiere decir que si tú pones a Dios en el centro de tus delicias, Él te dará lo que pide tu corazón, como dice el Salmo. Es el Salmo 30 y algo. Y ustedes me van a ayudar a encontrar cuál es, porque ahí me falló la memoria. Ustedes lo van a buscar. Cuantas más tareas les quede mejor, porque eso significa que van a revisar más la Biblia. Usted vaya buscando ahí, por favor. Es donde dice: sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Entonces, estos no son tiempos malos para casarse. Estos no son tiempos malos para formar una familia. Son tiempos malos si no tienes a Dios. Pero es que si no tienes a Dios, todos los tiempos son malos. Si pierdes a Dios, todos los tiempos son malos. Estos tiempos son buenos y estos tiempos son tiempos de Dios si pones a Dios en el centro de tu corazón, si Él es tu delicia. Ahí es donde tú puedes encontrar esa respuesta. A mí me llama mucho la atención ese texto del apóstol San Pedro, porque por una parte tiene una promesa. Nos está diciendo que Dios sí nos da los recursos. Pero por otro lado, ese texto bíblico también tiene una tarea para nosotros. Es verdad que Dios nos da todas las herramientas, pero yo cuando miro a mi pueblo católico, yo cuando miro a mis amigos, a mis amigas, cuando los miro a ustedes, amados hermanos, yo me pregunto: ¿conocerán las herramientas? ¿Será que las conocen? ¿Será que ustedes están equipados para estos tiempos? Dios da las herramientas, Dios da las armas, pero ¿tú las conoces? ¿Las tienes? ¿Las sabes usar? ¿Las estás usando? Esas son mis preguntas. El apóstol San Pedro dice que Dios da todo lo necesario para la vida y la piedad. Así dice, todo lo necesario. O sea que Dios da las herramientas y las armas, porque lo necesario, ¿qué es? Lo necesario son las herramientas para vencer los obstáculos y las armas para derrotar a los enemigos espirituales de la familia. Bueno, pregunta: ¿cuántos católicos conocen esas herramientas? ¿Cuántos católicos conocen sus armas? Me refiero a estas armas espirituales, por supuesto, a estas armas de virtud y de santidad. ¿Cuántos católicos conocen esas armas? ¿Cuántos católicos están aprendiendo a usar esas armas espirituales? ¿Y cuántos católicos, por consiguiente, están preparándose para que su vida sea victoria y gloria para Jesucristo? Porque ese es el propósito. ¿Tú te estás preparando para ser victoria de Cristo? ¿Para ser alabanza de su gloria, como dice San Pablo? ¿O tú te estás preparando para hacer una estadística más en el número lamentablemente creciente de divorcios, separaciones, por no hablar de muchas otras aberraciones que pasan en nuestra época? En serio, yo le pregunto a todos, pero muy especialmente a mis amados jóvenes:
te estás preparando para una derrota o para una victoria? Esa es la pregunta. Porque si te estás preparando para una victoria, yo debo entender que tú conoces tus herramientas y que conoces tus armas. Si no las conoces, no me digas que te estás preparando para una victoria, para una proclamación de la gloria divina. Tú no te estás preparando para eso si no conoces tus armas. Si yo veo una persona que tiene mal estado físico, una persona que está en mala condición física y me dice, ¿sabes una cosa? Voy a subir el monte Everest. El monte Everest, eso está a mucho más de 8,000 metros de altura. Y yo lo veo en pésima condición física. Camina 3 cuadras y me dice que va a subir el monte Everest. Y yo, que ya no le puedo creer, le digo, ¿y llevas suficientes alimentos y llevas mucho oxígeno? Y me dice todavía agitado, pues yo voy a subir sin oxígeno. ¿Yo qué siento? Está preparando un fracaso. Está preparando una tragedia. Esta noticia es un poco triste porque precisamente en estos días acaban de morir otras 3 personas en el monte Everest. Y algunas de esas personas supuestamente estaban en buena condición física. Pero es que esa montaña es terrible, terrible. Y la razón por la que se murieron fue precisamente por el bajísimo nivel de oxígeno que hay en esa montaña. Es que cuando ya tú estás a los 8,000 metros de altura, el nivel de oxígeno es la tercera parte o menos de lo que tú estás acostumbrado. O sea que tu organismo está sometido a un esfuerzo absolutamente descomunal. Por eso ese ejemplo que doy es lamentablemente de gran actualidad. Insisto, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Dios nos ha dado todo lo referente a la vida y la piedad, pero nuestro pueblo católico lo conoce. Cuando yo me hago esta reflexión, entonces digo, yo no puedo ser irresponsable. Como sacerdote, por misericordia de Dios, yo tengo una responsabilidad. Cristo no me ordenó sacerdote para que yo fuera un perro mudo que se calla ante el peligro. Como veíamos en el retiro espiritual del fin de semana, una de las labores de todo cristiano es ser un centinela. Y eso vale especialmente, muy especialmente para el sacerdote. Entonces considero que es mi deber contarles cuál es el kit básico del católico. ¿Qué llaman un kit? Un kit es un pequeño conjunto de cosas que sirven para cumplir una determinada función específica. Por ejemplo, cuando usted va a salir en carretera, usted tiene que tener un kit de herramientas. Ahí usted lleva las cosas más elementales, las más necesarias, por si acaso tiene una emergencia mecánica en su carro. Ese es un kit. Cuando un médico va a visitar a un paciente a domicilio, el médico no llega simplemente con su hermosa cara. El médico lleva algunas cosas. No puede llevar todo el hospital, ¿no? ¿Pero qué lleva? Lleva un maletincito y en ese maletín lleva unas cuantas cosas. Por ejemplo, lleva un estetoscopio, usualmente, para escuchar las pulsaciones del corazón. Lleva un tensiómetro para ver cómo está la presión arterial de la persona. Tal vez lleva un termómetro, es decir, lleva un pequeño conjunto de cosas que cumplen una función.
en ese caso, el diagnóstico de ese paciente. Ese es un kit, un paquete de cosas que sirven para algo, que cumplen una función específica. Pues a mí me parece que el kit del católico tiene 3 grandes elementos, que son oración, sanación y liberación. Y todo católico tiene que conocer que eso existe. Y todo católico tiene que practicarlo. Y todo católico tiene que saber en dónde están las fuentes de esa sanación. Y todo católico tiene que saber por qué es importante mantenerse lejos del alcance de la bestia infernal. Es decir, por qué es necesario guardar la suficiente distancia con el demonio. Eso es lo propio de la liberación. Y por eso he pedido que este tema tenga ese título: oración, liberación y sanación para la familia, porque la familia está en el centro del combate espiritual y muchos católicos no tienen el kit básico. Y si están mal preparados, ¿qué podemos esperar? Yo les cuento una cosa: hay un sacramento que a mí me fascina celebrar, o sea, me causa una enorme alegría. Se llama la Divina Eucaristía. Me fascina la Eucaristía. Me gusta mucho, aunque a veces es pesado, el sacramento de la confesión. Es muy hermoso, porque a través de la confesión uno ve, uno palpa, incluso uno es instrumento de la misericordia divina. Y eso es muy hermoso, muy hermoso. Pero hay un sacramento, les confieso, que a veces me cuesta más que trabajo, porque me produce casi temor. Ese es el sacramento del matrimonio. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno como sacerdote está celebrando el sacramento del matrimonio, sabiendo todas estas cosas que hemos comentado estos días, uno se hace muchas preguntas. Yo por lo menos me hago muchas preguntas. Yo miro a esa novia, es decir, uno casi nunca ve a la novia. ¿Por qué? Porque tienen capas y capas y capas de maquillaje. Entonces finalmente la niña no se ve. Uno no ve a la muchacha, uno ve capas y capas. Eso tiene como estuco ahí, le han echado, le han revocado pues propiamente la cara. Pero uno supone que debajo de todo ese maquillaje hay una mujer. Ahí hay una mujer. Luego, metida dentro de una faja que la reduce 4 tallas menos de lo que ella es, uno dice, metida en esa faja debe existir una muchacha. Uno supone eso. Por eso, algunas novias en el matrimonio casi no pueden responder y todo el mundo dice, ¡ay, se emocionó! No es que se haya emocionado, es que no puede respirar. ¿Aceptas a tu esposo? ¡Sí! Claro, como la metieron en esa faja. Pero bueno, esa es la novia. El novio, mientras tanto, está irreconocible. ¿Por qué? Porque es la versión despercudida del novio. De modo que uno dice, ¿sí será o no será? ¿O lo cambiaron? La respuesta es sí es, pero despercudido. Bueno, esa es la pareja. Y esto que estoy describiendo, quizás de una manera un poco jocosa, a mí no me produce risa, sino angustia, porque tanta fachada y tanta apariencia en el modo de vestirse y en el modo de presentarse está indicando también que hay demasiada apariencia y demasiado engaño
en el modo de celebrar el matrimonio. Demasiado engaño. Porque ese engaño empieza incluso desde el noviazgo. Porque en el noviazgo muchas veces cada uno ha mostrado solamente lo que quiere que el otro vea. Y toda esa falsedad y toda esa fachada del noviazgo tiene su culminación en esa especie de obra de teatro que son tantas bodas. Les repito, a mí me causa entre risa y llanto ver cómo algunas novias casi ni pueden caminar, porque en primer lugar tuvieron que cargarlas entre la mamá y 2 hermanas para subirlas a esos tacones. Y luego con la faja, y luego con la cintura estrecha, entonces esa muchachita no sabe ni caminar. Amigos, tenemos que acabar con esas hipocresías. Nuestras celebraciones de los sacramentos, todas, deben estar marcadas no por la ordinariez, pero sí por la sencillez. ¿Y cuál es mi angustia en el matrimonio? Que yo miro al despercudido y la fajada, que yo creo que así es como uno debería llamarlo realmente. Señor despercudido, acepta a la fajada. Miren, mi angustia ¿cuál es? Si sabrán lo que están haciendo, si tendrán claras las bases, los cimientos, si los tendrán claros. Voy a hablar en primer lugar de liberación, voy a hablar en segundo lugar de sanación, y voy a hablar en tercer lugar de oración, que son las 3 partes de esta meditación compartida. Empiezo por la liberación. Cuando yo hablo del tema de la liberación en la familia, siempre me acuerdo de un pastor protestante. Yo creo que nosotros debemos vivir felices de nuestra santa fe católica, pero es verdad también que podemos aprender de mucha gente. Hay cosas bonitas que se puede aprender de la estructura familiar de los judíos, por ejemplo. De los musulmanes hay cosas interesantes que podemos aprender. También, por supuesto, de los cristianos no católicos. Y yo me acuerdo de un pastor protestante que le decía, hablando de este tema, le preguntaba a una señora ahí de la asamblea, así como estamos ahora, le preguntaba: señora, ¿a usted le gustan las cucarachas? Y esa señora se horrorizó y dijo: pues claro que no. Señora, ¿cuántas cucarachas serían un número aceptable en su cocina? Fíjate esa pregunta también hecha. ¿Cuántas cucarachas serían un número aceptable en su cocina? Por supuesto, la señora dio esa respuesta que acabamos de escuchar ahí: 0. Y si es posible tener menos una cucaracha, mejor. Ni siquiera 0. ¿Eso qué indica? Que cuando se trata de ciertas decisiones en la vida, sí que somos capaces de decir nada, 0, de ninguna forma, nunca, jamás. Sí somos capaces de decirlo. A mí no se me olvida la pregunta de ese pastor: ¿cuántas cucarachas quieres en tu cocina? Ay, pero las pobres cucarachas.
¿No te gustaría por ahí una cucarachita que subiera así, que caminara por el pan que se va a comer tu hijo, que de pronto probara la sopa que tú hiciste, que bajara y se metiera a la bolsa de las tortillas? ¿No te gustaría eso? Una sola cucarachita. No, ni una. Y yo sé lo que me vas a decir: ni una, ni media. Y esto lo decía ese pastor protestante para recordarnos un texto muy bello del apóstol San Pablo. Ese texto importante ese texto básico es: no puede haber, óyelo bien, no puede haber pacto entre Cristo y Belial, que es uno de los muchos nombres del demonio. Porque la pregunta que uno se hace es esta: si tú no admites ni una sola cucaracha en tu cocina, ¿por qué si admites veneno espiritual en tu casa? Esa es la pregunta. Tú no admitirías ni una sola cucaracha. Ay, pero es que es una sola. Ni una sola admito. Si no admites ni una sola cucaracha en tu casa, entonces la pregunta es: ¿por qué sí admites basura espiritual en tu casa? Y por eso la primera liberación que hay que hacer aquí es: hay que recorrer tu casa. Mira los libros que hay, las películas que hay, las revistas que hay, los programas de televisión. Mira lo que llega a través de internet. ¿Por qué ahí sí recibes cucarachas? ¿Por qué esas cucarachas sí las aceptas en tu casa? Yo me acuerdo una vez en una confesión, un muchacho, ya no tan muchacho, un adulto joven, debo decir, 30 y tantos años, me decía: padre, llevo años y años luchando contra una cantidad de vicios sexuales, luchando contra la pornografía, luchando contra la adicción a las prostitutas, luchando contra la masturbación, luchando contra tantas cosas del sexo. Se me ha vuelto como una obsesión. Padre, ayúdeme, me dice. Le pregunto: ¿y eso de dónde viene? Desde que yo era niño. ¿Qué le pasó? ¿Usted fue abusado? No, padre. Mis papás trabajaban. Yo me quedaba mucho tiempo solo en la casa. Un día me puse a curiosear en las cosas de mi papá y encontré unas revistas de pornografía. Y durante meses y años, hasta que al fin se dieron cuenta, durante meses, sin que mis papás supieran, yo andaba viendo esas cosas. Y ahí empezó mi adicción al sexo. Ahí empezó. Quiere decir que ese papá, que seguramente no toleraría cucarachas en su comida, sí toleraba ese veneno en su casa. Entonces, la primera liberación que hay que hacer no es: tenemos que llevar un exorcista a la casa. Algunas veces es bueno que vaya un sacerdote, que haga una oración, pero créeme que lo más urgente no es eso. En la inmensa mayoría de los casos el problema no es por ahí. En la mayoría de los casos lo que hay que hacer es, en la inmensa mayoría de los casos lo que hay que hacer es que tú revises lo que hay en tu casa y que te des cuenta de eso que está en tu casa, qué es veneno y qué no. ¿Y eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con ocultismo.
espiritismo, nueva era. Eso tiene que ver con adivinación de la suerte, eso tiene que ver con poder mental, eso tiene que ver con reencarnación, y eso tiene que ver, por supuesto que sí, con todos estos temas de sexualidad y de afecto. Entonces, lo que te estoy invitando es: haz de tu casa un lugar limpio y agradable para Jesucristo. Que Jesucristo pueda moverse por toda tu casa. Que Jesucristo pueda ver siempre la pantalla de tu televisión. Que Jesucristo pueda leer siempre tu chat. Que Jesucristo pueda siempre visitarte en tus lecturas con cualquier libro que tengas en tu mano. Eso es tener una casa liberada. Eso es una casa liberada. Yo te digo una cosa: cuando tú sacas a Jesucristo de tu habitación, ya invitaste al demonio a que entrara. Así de sencillo. Es así de sencillo. Cuando tú sacas al único que puede defenderte, le estás diciendo que venga al único que de verdad te odia. La gente cree que los ataques del demonio únicamente suceden a los satánicos y a los que están metidos en esta clase de cosas. No es así. En el momento en el que tú rechazas a Cristo en una área de tu vida, ya estás invitando al enemigo a que se adueñe de esa parte de tu vida. Imagínense, se lo voy a explicar con esta comparación. Imagínese usted que el gobierno de California dijera: hemos llegado a la conclusión de que la ciudad de Pomona no va a tener más policía. De ahora en adelante vamos a sacar todas las fuerzas de policía, vamos a quitar todos los agentes del orden, no va a haber más policía en Pomona, California. A partir del 1 de junio del año 2016 no habrá más policía en Pomona. Quedan todos avisados, ya todos saben, desde el 1 de junio nunca más habrá un policía en Pomona. ¿Qué crees tú que va a pasar en esta ciudad? ¿Qué crees tú? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a venir aquí? ¿Quiénes van a querer venir aquí? Eso es, ahí está. En el momento en el que tú quitas la protección, viene el enemigo. Eso no me lo invento yo, está en la Biblia. En la primera carta del apóstol San Pedro leemos esta frase. Como la primera carta de Pedro es tan cortica, ni siquiera el capítulo te lo voy a decir, porque es que tienes que acostumbrarte a tu Biblia, por favor. Dice la primera carta de Pedro: el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. A ver, entendamos la lengua castellana. Rondar, ¿qué es? Rondar es rodear viendo por dónde me meto. ¿Sí o no? Eso es rondar. Y nos dice la Sagrada Escritura: el demonio ronda buscando a quien devorar. Quiere decir que apenas tú dices: esta parte de la ciudad no la voy a proteger, le estás diciendo al león: entra, métete. Ahora sí me entiendes, te das cuenta del peligro que hay ahí. En el momento en el que tú excluyes de la protección de Jesucristo, en el momento en el que tú sacas de la alianza con Jesucristo un área de tu vida, en el momento en el que tú le dices a Cristo: vete de esta habitación, en ese mismo momento le estás diciendo al enemigo: aduéñate de esta habitación. Porque si el gobierno de California dijera, que no lo va a decir, y que Dios proteja y bendiga esta ciudad siempre, pero si el gobierno de California dijera, en el momento en el que el gobierno de California dijera: Pomona va a quedar sin policía, ¿qué entienden los criminales? ¿Me están invitando a Pomona? ¿Sí o no?
Hay un país donde eso sucedió. Ese país se llama Colombia. Esas zonas sin presencia de la fuerza pública se llamaron en su tiempo zonas de distensión. Y básicamente lo que hizo el gobierno colombiano, y que Dios perdone a Colombia, lo que hizo el gobierno colombiano fue decirles a los guerrilleros: en tales zonas no va a entrar el ejército. ¿Qué crees tú que hicieron los guerrilleros en esas zonas? Hicieron todos los laboratorios de coca que pudieron construir, hicieron pistas para lanzar droga al mundo entero, hicieron cárceles para los secuestrados de mi propio país. ¿Por qué hicieron todas esas barbaridades? Porque el gobierno les había dicho: en esos lugares yo no voy a entrar. O sea que la historia que yo dije de Pomona no es ficticia. Espero que nunca suceda en Estados Unidos, pero en mi país tristemente sí sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que les he dicho. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que apenas el gobierno dijo: ahí no vamos a entrar, fue lo mismo que si hubiera dicho: todos los criminales váyanse para allá. ¿Ahora entiendes lo que significa la liberación? La liberación significa ponernos a salvo de los dardos del enemigo. Y los dardos del enemigo, ¿dónde tuvieron su derrota? En el cuerpo crucificado de Jesucristo. Eso, denle el aplauso a Jesús. Eso quiere decir que el refugio nuestro, la casa nuestra, la vida nuestra es Jesucristo. El apóstol San Pablo dijo: todo lo puedo, todo lo puedo. Pero hay otra frase que está en la Biblia y que viene de Cristo y que no hay que olvidar. Capítulo 15 de San Juan. Dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta del contraste? Con Cristo todo lo puedo. Sin Cristo nada puedo. ¿Qué es la liberación? Es darle el señorío a Jesucristo en todos los cuartos, salas y áreas de tu casa, en todos los libros, discos y televisores de tu casa, en todas las conversaciones, en todas las expresiones de afecto de tu casa. Dicho esto, yo quiero mencionar aquí un problema muy grande que está pasando en algunos hogares. Espero que no sea el caso de ustedes. Ustedes saben que el enemigo malo es muy astuto, y para meterse en un lugar muy especial de la casa que se llama el lecho nupcial, engaña a las personas. Por ejemplo, ¿cómo? He conocido el caso de católicos que dicen: pues nosotros a veces, como una manera de estímulo, como para ponerle un poquito de picante, de emoción a la relación íntima, como dicen en inglés, para que sea un poco más spicy, para ponerle un poquito de emoción, de picante, de excitación. A veces vemos películas de esas. Es decir, pornografía, eso es el nombre que eso tiene. Y hay gente que cree, hay católicos engañados diciendo, o pensando para sí, o queriéndose justificar de esta manera: al fin y al cabo, si es con mi esposa y si es solamente para excitarnos, eso no tiene nada de especial. Es únicamente como un estimulante, pero realmente nosotros pues tenemos nuestra relación entre nosotros. Yo les tengo que decir abiertamente: jamás hagan eso. Y si lo han hecho, arrepiéntanse, y cuando tengan oportunidad, que sea pronto, confiesen también ese pecado, y le voy a explicar por qué. Le voy a contar cuáles son las 3 cosas espantosas que hace la pornografía en una habitación de esposos. Lo primero, y es en lo que no piensa mucha gente, es que todo negocio de pornografía se alimenta del número de vistas
el número de presentaciones, de visualizaciones que tienen esos videos. Eso quiere decir que por cada visualización en internet o en la televisión, los productores de esa clase de material obtienen recursos y se hacen más fuertes. La gente cree que ver porno gratis, por ejemplo, es algo, llamémoslo así, sin consecuencias, porque yo ni siquiera estoy pagando. No seas tonto, hombre. Porque resulta que al aumentar el número de visualizaciones de pornografía, la industria se hace más fuerte, porque ellos viven exactamente de la publicidad, y la publicidad depende del número de visualizaciones. Entonces, la primera razón por la que cualquier forma de pornografía en tu casa es un desastre, es porque tú estás haciendo más fuerte a ese enemigo que destruye las relaciones de pareja y las relaciones familiares. No importa si es con tu esposa o es en soledad o con otra persona. La primera razón es esa: estás alimentando al monstruo, lo estás haciendo más fuerte. Primera razón. Segunda razón: cuando tú introduces esa clase de material sucio en tu casa, estás cometiendo adulterio. Ay, pero ¿cómo me va a decir eso, Padre? A ver, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice Jesús en el Sermón de la Montaña? El Sermón de la Montaña está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice Cristo ahí? Cristo dice: el que mira a una mujer, ¿te acuerdas cómo dice, no? O ya se les olvidó, algunos me miran con cara de que yo no me acuerdo. ¿Qué dice Jesucristo? Es que Jesucristo sabía mucho, ¿no? Sabía mucho. Dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella. O sea que Cristo mismo te manda a decir que eso es adulterio. Y yo les quiero decir a todos, pero especialmente a las mujeres, no caigan en esa trampa y no permitan ese tipo de material sucio en sus alcobas. Porque fíjate lo que sucede. Toda mujer que permite esa clase de material cerca del esposo tiene que sentir, y esto la va a avergonzar y esto la va a humillar, tiene que sentir: es posible que mi esposo esté conmigo, pero está pensando en otra y está deseando a otra. En el momento en el que ustedes permiten que esos actores, que esas actrices se metan en sus habitaciones, ya es ese actor el hombre que ella está deseando. Ya es esa actriz o esas actrices las que ese hombre está deseando. No te está deseando a ti, mujer, te está usando a ti. A ti te está usando, pero desear, está deseando a la de la pantalla. Eso se llama adulterio. Así que por favor, no permitan ustedes esa clase de basura en sus casas. Y la tercera razón que hay que mencionar es lo que ya explicamos. Cuando tú le abres la puerta a esa clase de material, tú nunca sabes hasta dónde va a llegar esa basura. Acuérdate el caso que te comenté de aquel muchacho que llevaba años peleando, luchando contra esa clase de vicios, y cómo había empezado todo en su propia casa. Así que date cuenta de los graves daños que se cometen en esas circunstancias. Bueno, entonces, resumamos el tema de la liberación. ¿Liberación qué es? Liberación es ponernos fuera del alcance del poder de las tinieblas. Liberarse es ponerse fuera del alcance del poder de las tinieblas. Liberarse no es, la liberación no consiste en que yo voy a meterme en la jaula del león. Liberación no es que yo me meta en la jaula del león. Liberación es que yo me pongo por fuera del alcance del poder de las tinieblas. ¿Y eso cómo se traduce en la vida de familia? Se traduce en que todas las áreas de mi casa, y las conversaciones, y los libros,
y las películas deben ser gratas ante los ojos de Cristo. Esa es la afirmación general, y luego hemos hecho una explicación particular para el caso de las parejas, porque parece que muchas parejas se dejan engañar por la astucia del enemigo, diciendo que eso es simplemente por mejorar la calidad de su vida sexual. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Por algo dice la carta a los Hebreos que el lecho nupcial sea sin mancha, porque es el lugar donde se celebra el amor que Dios bendice. Repito, ¿qué es el lecho nupcial? El lecho nupcial es el lugar donde se celebra el amor que Dios bendijo. El lugar donde se celebra el amor que Dios bendijo. Y por eso ese tiene que ser el lugar más bello, tiene que ser el lugar más puro y tiene que ser el lugar más abierto al amor y la gracia de Jesucristo. Bueno, ahí estamos con el tema de la liberación. Ahora pasemos al segundo. Pasemos al caso de la sanación. ¿Qué vamos a decir sobre la sanación? En primer lugar, aclaremos bien qué es sanación. Sanación no significa que a mí nunca me va a pasar nada, que yo nunca me voy a enfermar de nada, que si me enfermo me curo rápido. La gente tiene muchas ideas sobre la sanación. Incluso en algunas iglesias cristianas no católicas se vende la idea de que si yo estoy con Cristo a mí no me da ni gripa. Si estoy con Cristo ni me engordo ni se me cae el cabello. Si estoy con Cristo a mí no me puede atropellar un carro y yo nunca voy a tener un accidente. Eso no es lo que dice el Evangelio. Esa no es la idea. Así no es. ¿Qué es lo que llamamos sanación? Para explicarlo, hay que entender que dentro del camino que uno recorre en esta tierra, es decir, dentro de esa experiencia que llamamos la vida humana, hay dolores, hay carencias, hay fracasos, hay contradicciones en todas las vidas. Óyelo bien, en todas las vidas hay esa clase de fracasos, hay esa clase de dolores y de contradicciones en todas partes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay experiencias que uno ha podido asimilar y que en vez de debilitarlo, lo han fortalecido. En vez de disminuirlo, lo han hecho crecer. Esas dificultades que nos han hecho crecer son claramente bendiciones, a pesar de que cuando llegaron a nosotros parecían simplemente obstáculos y problemas. Pero hay otras dificultades que no las hemos podido asimilar. Hay otras dificultades que son como llagas abiertas. Hay heridas en nosotros que en vez de hacernos crecer, se convierten en interrogantes dolorosos, se convierten en enigmas oscuros que nos disminuyen y nos confunden. ¿Qué es la sanación? La sanación es una abundancia de amor y de luz que viene de Dios y que permite que ese dolor o que esa carencia o ese fracaso o esa contradicción encuentre su lugar dentro del plan de Dios para mi vida. La sanación no puede cambiar el pasado. El pasado no va a cambiar. Tristemente, las cosas que han sucedido no van a desaparecer de nuestra memoria. Yo voy a hablar aquí de algo que es muy duro, y les pido que tengamos madurez y humildad para este tema tan terrible, porque voy a hablar del abuso, el abuso que han sufrido algunos niños
tal vez muchos, algunas niñas, tal vez muchas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, una niña que ha sido abusada recibe sanación? Fíjate la explicación que hemos dado antes. Eso que le pasó cuando era pequeñita, inocente e indefensa, eso ya sucedió. No podemos hacer que eso desaparezca del pasado de esa mujer. No puede desaparecer. Ahí está. No va a desaparecer. Sucedió y nadie lo puede quitar de ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de sanación de una experiencia de esas? Si nadie puede echar de para atrás la película para evitar que suceda eso que sí sucedió, entonces, ¿qué es la sanación? Imagínate que esa persona que ha pasado por esa experiencia está en un retiro, está en una asamblea de oración, está en una Eucaristía que a veces llamamos Eucaristía de sanación, aunque toda Eucaristía es de sanación. Imagínate que esta mujer que lleva años con ese sufrimiento, un día está en una asamblea, en un retiro, en una Eucaristía, y el don del Espíritu Santo le revela el inmenso amor que Dios le tiene. Y ella siente en su corazón que es profundamente amada, incluso con esa historia tan triste, incluso con eso tan doloroso. El amor, el dulce amor de Dios se derrama en ese corazón y ella empieza a sentir ese amor. Y ella siente como si Dios le hablara. Y ella siente que Dios le dice: tu verdadero Padre soy yo, y yo no te voy a abandonar jamás. Y el dolor que tú has padecido, de hoy en adelante, yo lo convierto en fuerza de vida para ti. ¿Cómo puede ser el dolor una fuerza? Resulta que esta mujer recibe ese amor de Dios y queda tan transformada por ese amor que luego ella es capaz de predicar. Y cuando una persona que ha pasado por un abuso toma un micrófono y predica y dice: yo fui abusada, pero no tengo odio, ese mensaje tiene una fuerza increíble. Porque lo que uno esperaría es que ella dijera: yo fui abusada y estoy buscando venganza. Pero lo que ella dice es: yo fui abusada, pero no tengo odio. Yo fui abusada y estoy aquí para hablar a las familias, para enseñarles cómo deben amar y respetar a sus hijos y a sus hijas, y para decirles que el odio no tiene la última palabra. El odio no tiene la última palabra. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en la sanación de esa mujer? El pasado siguió igual. El pasado no va a cambiar. ¿Qué fue lo que cambió? Cambiaron tres cosas. Una experiencia intensísima de amor. Intensísima. Eso no se puede describir con palabras. Segundo, Dios le ayudó a integrar dentro de la historia de su vida lo que fue esa experiencia espantosa. Porque lo más doloroso de las heridas emocionales es que uno no las puede integrar dentro de la secuencia, dentro del hilo de mi vida. Yo no sé cómo meter en el hilo de mi vida los años que pasé en la cárcel. No sé cómo meter en el hilo de mi vida que el mejor de mis amigos me haya traicionado y me haya robado. Yo no sé cómo meter en el hilo de mi vida que mi papá haya sido siempre tan duro conmigo. Yo no sé cómo meter en el hilo de mi vida que un día mi mamá desapareció del hogar y nunca volvimos a saber de ella. Yo no sé cómo integrar eso. Entonces la sanación es, en primer lugar, un diluvio de amor.
En segundo lugar, una luz que te ayuda a integrar esa experiencia en el hilo de tu vida. Y la sanación es en tercer lugar. Y esto es lo más hermoso. La sanación es un camino de servicio. La sanación te lanza para que tú sirvas. Para mí, las personas que me dan un mayor testimonio de sanación son aquellas personas que, habiendo pasado por alguna de estas cosas, luego son capaces de dar un testimonio en público. Hay una mujer, hay varias que tienen unos testimonios impresionantes. Busquen ustedes en YouTube el testimonio de una mujer llamada Patricia. Su apellido se me escapa en este momento, pero pongan ustedes en YouTube Patricia y pongan la palabra aborto. Esta fue una mujer que trabajó en un abortuario. Eso no se llama clínica porque ahí no se da vida sino muerte. Ella trabajó en un abortuario y ella misma se hizo 3 abortos. Y ella hoy toma un micrófono y ella desde ese micrófono habla de cómo Dios la ha amado y la ha transformado. Imagínate la fuerza que tiene esa mujer con ese micrófono, con esa sanación. Entonces, ¿la sanación qué es? La sanación es un diluvio de amor, es un torrente de luz y es un llamado. Y por esa razón, la sanación no va a cambiar tu pasado, pero la sanación sí te va a ayudar a integrar en el hilo de tu vida lo que parecía imposible de comprender. Y a partir de ahí, la experiencia de sanación te llama a un camino de servicio para que tú lleves a otras personas por un camino distinto y mejor de lo que tú conociste. ¿Cómo se sabe cuando una persona ha tenido una verdadera experiencia de sanación? ¿Eso cómo se puede saber? Respuesta: se puede saber cuando la persona puede recordar el pasado con abundante paz. No quiere decir que no le duela. Habrá algún dolor, por supuesto, pero ya no es un dolor que descompone, que descompensa, que destruye a la persona. Ya es un dolor más sereno y sobre todo un dolor cada vez más tranquilo. Sí está el dolor, pero es un dolor cada vez más tranquilo. Ya no es un dolor que me derriba, ahora es un dolor que más bien me recuerda que tengo una vocación para que otras personas tengan un camino diferente. Esa es la maravilla de la sanación. Eso es lo que Dios hace en la sanación. Y les digo una cosa, yo hablo de este tema, de verdad, yo hablo de este tema con gran timidez. ¿Sabe por qué? Porque entre las personas que están aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando y hay gente que ha vivido esta clase de cosas, y esas personas me dan fe a mí, me alimentan la fe a mí, porque son gente grande en Cristo. Y para ellos es que pido yo un aplauso, para los que han experimentado eso. Date cuenta, ahora te das cuenta de la necesidad de la sanación en la familia. Ahora te das cuenta lo que significa la sanación en la familia. Dime si puede haber familia sin sanación. Había hace poco un discurso del Papa Francisco donde él decía abiertamente: la pareja, la familia no pueden subsistir sin el perdón de Dios, el perdón que se dan los esposos, el perdón a los hijos, el perdón de los hijos a los padres. Así nos enseña el Papa Francisco. No se puede subsistir sin el perdón. Entonces viene mi consiguiente consejo para los jóvenes. Yo siempre pienso en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué les pido a los jóvenes? No esperen, oiga lo que les voy a decir, amados jóvenes. No esperen ustedes, por favor. No esperen a la primera pelea para buscar la sanación. Puede ser demasiado tarde. Dios quiera que no, pero puede ser demasiado tarde. Cuando ustedes vayan haciendo ese camino tan especial que se llama noviazgo,
Yo les pido, amados jóvenes, mientras van haciendo su noviazgo, yo les pido a ustedes lo siguiente. Miren, en ese tiempo, ese es el mejor tiempo para la sanación. Ese es el mejor tiempo. Es decir, que tú puedas llegar al matrimonio tan sano, tan sana, tan reconciliado con tu pasado como sea posible. Y les voy a pedir esto además a los jóvenes. Oren por la sanación de su esposo, incluso si no lo conocen todavía. Oren por la sanación de su esposa, incluso si todavía no saben cómo se llama. Oren por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no está sana, es como una persona que está arrastrando una bolsa de basura. Si yo entro a tu casa arrastrando una bolsa de basura, de esas que llevan los restos de la comida de hace 2 semanas, ¿a qué crees que huele esa bolsa de basura? ¿Qué crees que sale por los huecos de esa bolsa de basura? ¿Qué crees que va dejando esa bolsa de basura mientras yo camino por tu casa? Es hediondo, es repugnante lo que deja esa bolsa. Y yo estoy seguro que si me presento a tu casa arrastrando una terrible bolsa de basura y te digo, ¿puedo entrar? Tú me dices, pero no con esa bolsa. Tal vez lo dejo entrar a usted, pero a esa bolsa, así no. ¿Qué pasa cuando la gente no ha tenido experiencias de sanación y llegan hacia el matrimonio? Que él llega con su bolsota de basura y ella llega con su bolsota de basura. A veces se casan y a la casita, al apartamento a donde llegan también 3 camiones cargados. El camión más chiquito es el que lleva los muebles y las cositas que han podido reunir. Ese es el camión chiquito. El camión mediano es toda la basura que ella trae. Y el camión grandote es toda la basura que él trae. Y así empiezan el matrimonio. Después nos preguntamos, ¿por qué será que ahora los matrimonios no duran? Y yo lo que respondo es, antes están durando algo. Con esas bolsas de basura con las que llega la gente al matrimonio, necesitas sanación. Tú necesitas sanación. ¿Qué es sanación? Ya lo explicamos. Un diluvio de amor, un torrente de luz, una experiencia dulcísima de misericordia, una experiencia intensa de sabiduría y de claridad que te ayuda a integrar en el hilo de tu vida lo que parecía imposible o absurdo. Y después de eso, una vocación. Hay un matrimonio que yo quiero mucho y ese nombre sí lo voy a decir. Se llaman Raúl y Gaby. Yo los quiero mucho. Y hay una cosa que me gusta mucho de ellos. Yo creo que ambos han tenido experiencias de sanación. Yo creo eso. Pero ¿sabes además por qué los quiero? Porque la sanación de ellos, y podría dar otros ejemplos, claro, pero por nombrar solo este par de amigos, la sanación de ellos se ha convertido en ¿qué? Vocación de servicio. Así termina la verdadera sanación. La verdadera sanación no es como a veces se predica, como incluso a veces la predican algunos sacerdotes, ay, que Dios los ilumine, que solamente hablan de la sanación como diciendo, el Señor te va a sanar y todo va a ir bien para ti, el Señor te va a sanar y todo va a estar en orden, el Señor te va a sanar y Dios te va a bendecir y todo te va a salir bien. No, la verdadera sanación es como Moisés ante el faraón, que mi pueblo salga para servirme, es para servirme. Esa es la verdadera sanación.
Y así llegamos al final de esta charla. Hermanos míos, oración, oración, oración en familia. Un poquito de oración espontánea, pero yo les recomiendo sobre todo ese orar en familia que se realiza a partir de la Santísima Eucaristía. Yo invito a las parejas de novios, yo invito a las parejas de esposos, hagan de vez en cuando, si no pueden con más frecuencia, empiecen una vez al mes, una visita al Santísimo. Háganle visitas a Jesús los dos juntos. Adoren a Cristo Jesús, los dos. Otra invitación, vayan a la Santa Misa para estar atentos y al salir de la Eucaristía, compartan lo que cada uno encontró en las lecturas y en la homilía. Así se va preparando un santo matrimonio. Otro ejercicio, hagan juntos el Santo Rosario. Está clínicamente demostrado que no hay oración más compatible con la vida de familia que el Rosario. No hay otra oración que sea más compatible. El Rosario. El Santo Rosario. Y el Papa Francisco añade como devoción propia otra, el Vía Crucis. Qué lindo, qué lindo. La oración en familia nos está recordando perpetuamente que el dueño último de esa mujer no es ese hombre, es Dios. Es Dios. Y a mí me encanta, a mí me fascina cuando un hombre entiende que esa mujer, en primer lugar, es un don de Dios, porque se recibe, se ama y se vive de modo distinto con una mujer cuando tú piensas, esta fue la que yo me conseguí, o cuando tú piensas, este es el regalo que Dios me dio. Son dos cosas distintas. Yo viví en una región de Colombia, prefiero no nombrarla aquí porque no es bonito lo que voy a decir. Yo viví en una región de Colombia con un machismo tan absurdo. Y los hombres miran, tratan y exhiben a la mujer, y me disculpan las mujeres que están aquí, pero tratan y exhiben a la mujer como exhibir una yegua. Esto fue lo que me conseguí, mire ese mujerón, y la exhiben ante los amigos. Como quien dice, esta fue la vaca que compré, esta fue la marrana que conseguí. Ay, qué tristeza. Se vive el matrimonio de un modo totalmente distinto cuando tú como hombre dejas de decir, esta fue la mujer que yo me conseguí, y empiezas a decir, este es el regalo que Dios me concedió. Ahí es muy diferente, muy diferente. Y te puedo asegurar una cosa, a ninguna mujer le gusta sentirse yegua, y a toda mujer le gusta sentir, yo soy el regalo que Dios le dio a mi amado. Ah, eso es muy bonito. Yo soy el regalo que Dios le dio a mi amado. Y lo mismo ella, cuando es una mujer sin oración, ¿cómo mira la mujer al hombre? La mujer sin oración mira al hombre de esta manera. Al fin los seduje y cayó redondo. Eso es lo que siente la mujer. Pero esa mujer nunca estará segura de ese hombre. ¿Por qué? Porque toda mujer que tenga un poquito de inteligencia hace este análisis. Así como lo seduje yo, mostrándome, ofreciéndome, así lo puede seducir otra. La mujer que piensa, este fue el que seduje yo, nunca estará segura del esposo,
porque tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber, ¿y si ahora lo seduce otra? Porque ustedes saben que el Botox llega pero hasta cierta edad. Ya de ahí en adelante ya no funciona. Llega el momento en el que ya no hay faja, en el que ya no hay operación, en el que ya no hay silicona, en el que ya no hay nada que se pueda hacer. Usted puede templarse esa cara que casi no pueda ni parpadear. Y sin embargo le aseguro que otra chica más joven le gana a usted cuando se trata de seducir. Así que fíjate, la mujer sin Dios, ¿qué es lo que tiene que decir? Este fue el que yo seduje. La mujer de fe, la mujer fuerte en Cristo, la mujer de Dios que dice, este es el don, este es el regalo que Dios me ha dado. Este es el regalo que Dios me ha dado. ¿Cuál es mi definición de un matrimonio feliz? La mía, por lo menos la mía. ¿Cuál es mi definición de un matrimonio feliz? Un matrimonio feliz es un matrimonio en Dios. ¿Y eso cómo se nota? Un matrimonio es feliz cuando ese hombre, cada vez que se queda a solas con su esposa, la mira y dice, qué regalazo que me dio Dios. Y ella lo mira a él y dice, qué precioso el don que Dios me concedió. Ese será un matrimonio feliz, porque está fundado en la roca, y lo que está fundado en Cristo permanece para siempre. Amén. Hermanos, acompáñenme para darle la alabanza a Dios. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.